Hola viajeros, este es el segundo vídeo sobre Madrid y en este caso he decidido salir un poco del centro de Madrid e ir a la famosa Sierra de Guadarrama. Pues a los pies de esta sierra se encuentra el San Lorenzo del Escorial, o como todo el mundo le conoce aquí, el Escorial. Pues te recomiendo que visites este lugar porque es fantástico. Está un poco a las afueras y ahora luego te voy a explicar cómo puedes llegar, las distintas opciones que tienes, pero vale la pena dedicarle un día o una mañana al lugar este tan bonito. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial se encuentra a unos 50 kilómetros de Madrid. Esta obra de arquitectura fue hecha por el arquitecto Juan Bautista de Toledo y tras su muerte siguió su discípulo, Juan de Herrera. Algunos consideran el Escorial como la octava maravilla del mundo. Este bonito edificio fue construido entre el 1563 y 1584, cuando reinaba Felipe II. El rey Felipe II quiso conmemorar la famosa batalla de San Quintín, y es por eso que mandó a construir este magnífico edificio. Y como siempre te pido, no te olvides de suscribirte y déjame algún like y algún comentario, que eso viene muy bien para este canal. Y cuando llegas, lo primero que te va a llamar la atención, la grandeza del edificio, pero también date un paseo por los jardines, son auténticas maravillas. San Lorenzo del Escorial hoy en día es considerado Patrimonio de la Humanidad. Y al final del vídeo te voy a mostrar personajes famosos que se han casado aquí en el Escorial. Una cosa que yo no sabía, que dentro del Escorial se encuentra una parte donde hay un colegio, que es el Real Colegio de Alfonso XII. Para visitar este lugar tienes que ir al lado norte, la entrada es por el lado norte del edificio. Y la entrada cuesta 14 euros. Y cuando entras, con lo primero que te vas a encontrar es con el famoso Patio de los Reyes. Aquí hay una representación de 6 reyes de Judá. En el centro están los reyes David y Salomón. Y justo aquí, en el Patio de los Reyes, enfrente de las imágenes de los 6 reyes, vas a encontrar la entrada a la famosa Real Biblioteca. Es una auténtica belleza y dentro de esta biblioteca hay más de 40.000 volúmenes. Viajeros, aquí en la Biblioteca Real te puedes quedar horas y horas contemplando esta belleza de las pinturas que hay en el techo. Pero continúo el viaje, continúo el recorrido y ahora voy a ir a visitar uno de los lugares prohibidos durante muchos años al público, que es el Panteón de Infantes y los Reyes. Y antes de llegar al panteón, tienes que caminar por este pasillo que también está repleto de imágenes muy pero muy impresionantes. Y esta es la primera parte del Panteón de los Infantes. Al final del recorrido vas a llegar al Panteón de los Reyes.
Y hasta aquí se podía visitar antiguamente. Ahora han habilitado y bajando estas escaleras llegas al Panteón de los Reyes. Y en este panteón se encuentran los últimos reyes de España. Y tengo entendido que esto ya está completo, no hay lugar para nadie más. Es decir, Juan Carlos, el campechano, aquí ya no tiene lugar. Cuando haces el recorrido, presta atención a las ventanas, porque en algunas de ellas vas a poder ver los jardines que antes te había comentado. Y ahora aquí a continuación vas a ver la famosa habitación de Felipe II. Esto me ha llamado la atención, el pedazo de cuadro que han pintado aquí. Puede tener unos 10-12 metros, es una representación de la batalla. Y esto que hay aquí es la entrada a la Basílica Real. Este monasterio pasó a tener la titulación de basílica. Esto se obtuvo por parte del Papa. Es un privilegio papal que da a lugares donde se enterró algún mártir. En este caso, aquí estuvo San Lorenzo. Y ahora vamos con un dato curioso. Aquí se han casado muchísimos famosos. Entre los famosos se encontraba Lola Flores. Esta mujer fue muy famosa por una frase que dijo: "Si me queréis, iros". Resulta que había tanta gente que no se podía ni entrar ni salir de la iglesia. Bueno, y también tuvo una frase: "Si me dieran una peseta cada español, yo pago mi deuda con Hacienda". Vamos, que se ha lucido. También se casó Carlos Baute y la hija del presidente Aznar. Y también se casó la famosa Rocío Dúrcal con un tal Junior. Bueno, y aquí te dejo un poco la idea de cómo poder llegar al Escorial. Puedes ir en bus o en tren. El precio es más o menos de unos 4,20 €. Puedes entrar a las páginas tanto de Renfe como de los autobuses para poder ver los horarios. Te recomiendo que le dediques un día entero porque tienes el Escorial y tienes también la posibilidad de visitar muchos otros lugares, entre ellos el pueblo. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto. Bye bye. Pero qué bueno será viajar con Fabi.